Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y con mucha energía porque hoy tenemos un tema que, créanme, ha sido de lo más comentado y que seguro les va a interesar muchísimo. Como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre la reciente hospitalización de Ander Zell y, lo más importante, sobre la reacción de Kerem Bürsin ante esta situación. Sí, la misma pareja que nos hizo soñar con Love is in the air, la misma que sigue dando mucho de qué hablar incluso después de que su relación, digamos, tomara otro rumbo. Para quienes no estén tan familiarizados con Ander Zell, les recuerdo que es una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento. Ha protagonizado innumerables series y películas que han conquistado corazones en todo el mundo, y no solo por su talento sino también por su carisma y belleza natural. Kerem Bürsin, por otro lado, es su CEO estrella y, durante su romance en la serie, también su pareja sentimental en la vida real. Su química en pantalla era innegable, y esa conexión trascendió la ficción, enamorando a fans de todo el mundo. Así que sin más preámbulos, prepárense para sumergirse en esta noticia que ha mantenido a todos con el corazón en un puño. Vamos a explorar qué sucedió, los detalles de la hospitalización, la reacción de Kerem Bürsin, y por qué esto sigue siendo relevante para nosotros, los fanáticos de su trabajo y quizás de su historia de amor. Antes de continuar, quiero pedirles algo: si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del entretenimiento, series turcas, noticias de celebridades y mucho más. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo. Así que suscríbanse. Ahora sí, empecemos. Todo comenzó hace unos días, cuando las redes sociales se inundaron de rumores y especulaciones sobre el estado de salud de Ander Zell. Las noticias no eran claras y eso, como siempre, generó más ansiedad entre sus fans. Luego, finalmente se confirmó, Ande había sido hospitalizada. En un principio, la información fue escasa y las razones de su ingreso médico no fueron inmediatamente reveladas. Esto obviamente disparó la curiosidad y la preocupación. ¿Qué le había sucedido? ¿Era algo grave? ¿Cuánto tiempo estaría fuera de sus compromisos laborales? En este tipo de situaciones, la especulación es inevitable, y los medios de comunicación, como suele pasar, se lanzaron a buscar respuestas. Se empezaron a barajar diferentes hipótesis, desde problemas de salud comunes hasta situaciones más delicadas. Los fans, por su parte, se mantuvieron unidos, enviando mensajes de apoyo a través de las redes sociales y utilizando hashtags para demostrar su cariño. En momentos así, es cuando se ve la fuerza de la comunidad, la solidaridad y el afecto incondicional que los seguidores sienten por sus ídolos. Luego, a medida que pasaban los días, se fueron filtrando algunos detalles más concretos. Se supo que Ande estaba recibiendo tratamiento médico, pero la naturaleza exacta de su condición se mantuvo en secreto, probablemente por respeto a su privacidad y a su propia voluntad. Sin embargo, algo que sí llamó la atención desde el principio fue la discreción con la que se manejó la información. En un mundo donde las celebridades están constantemente expuestas, la decisión de mantener la privacidad sobre la situación de Ande fue un gesto que muchos apreciaron. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin. La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿cómo reaccionaría Kerem ante esta situación? Recordemos que aunque ya no están juntos como pareja, su relación fue muy importante y la conexión entre ellos, la que vimos en la pantalla y en la vida real, no se olvida de la noche a la mañana. La expectación era alta y las miradas estaban puestas en él. ¿Qué haría? ¿Cómo demostraría su apoyo? ¿Se pronunciaría públicamente? La respuesta de Kerem, como siempre, fue discreta pero significativa. No hubo declaraciones grandilocuentes ni apariciones mediáticas. Lo que sí hubo fue un apoyo tácito, un gesto de cariño que para muchos fue incluso más elocuente que cualquier palabra. Fuentes cercanas a Kerem revelaron que se mantuvo informado sobre la situación de Ande y que estaba preocupado por su bienestar. No se sabe si hubo contacto directo, pero sí se supo que su entorno más cercano, amigos y colegas en común, mantuvieron un canal de comunicación con la familia de Ande ofreciendo su apoyo. Para entender mejor la reacción de Kerem, debemos recordar cómo fue su relación. Fue una relación intensa, llena de cariño y admiración mutua. Se apoyaron en sus carreras, se mostraron afecto en público y compartieron momentos especiales con sus fans. A pesar de la separación, el cariño y el respeto permanecieron.
Kerem siempre ha demostrado ser una persona leal y respetuosa, y en esta situación, no hizo más que reafirmar su carácter. La discreción con la que Kerem manejó la situación, a mi parecer, fue la decisión correcta. En primer lugar, respetó la privacidad de Andy y su familia. No intentó aprovecharse de la situación ni buscó protagonismo. En segundo lugar, demostró su madurez y su buen juicio. Entendió que en momentos así, lo más importante es el bienestar de la persona afectada y el apoyo silencioso, alejado de la exposición mediática. Y en tercer lugar, dejó claro que aunque ya no fueran pareja, la conexión y el cariño entre ellos seguían vigentes. La reacción de Kerem, en resumen, fue la de un amigo, la de una persona que se preocupa por otra, la de una expareja que guarda un buen recuerdo y un respeto profundo. Y eso, creo yo, es algo que debemos valorar y reconocer. ¿Y cómo impactó esto en los fans? Pues la verdad, la reacción fue diversa, como suele pasar. Algunos expresaron su alegría y satisfacción al ver la muestra de apoyo de Kerem. Otros, por el contrario, mostraron cierta nostalgia y tristeza al recordar su relación. Y otros simplemente se mantuvieron expectantes, observando y analizando cada detalle. En general, la respuesta fue positiva. Se valoró la discreción de Kerem, su respeto y su preocupación. Se entendió que en este tipo de situaciones, lo más importante es el bienestar de la persona afectada, y la actuación de Kerem, aunque silenciosa, demostró su apoyo incondicional. Ahora bien, ¿por qué es importante este tema? ¿Por qué nos importa tanto la reacción de Kerem? Pues la verdad, hay varias razones. En primer lugar, porque nos muestra la humanidad de las celebridades. A menudo tendemos a idealizar a las personas que vemos en la pantalla, a olvidarnos de que son seres humanos con sentimientos, preocupaciones y problemas como cualquiera de nosotros. La hospitalización de Andy y la reacción de Kerem nos recuerdan que, detrás de la fama y el éxito, hay personas que sufren, que necesitan apoyo y que merecen respeto. En segundo lugar, porque nos demuestra la importancia de la amistad y el respeto, incluso después de una ruptura amorosa. Kerem demostró que es posible mantener una relación cordial y respetuosa con una expareja, y que el cariño y la admiración pueden perdurar a pesar de la distancia. Esto es algo que, creo yo, todos podemos aplicar en nuestras propias vidas. En tercer lugar, porque nos habla del poder de la empatía y la solidaridad. La reacción de Kerem y el apoyo de los fans nos recuerdan que en momentos difíciles, la empatía y la solidaridad son fundamentales. Un simple gesto, una muestra de cariño, puede marcar la diferencia para la persona que está sufriendo. Y por último, porque nos da esperanza. Nos da esperanza en el amor, en la amistad y en la capacidad de las personas para superar las dificultades. Nos muestra que a pesar de los problemas y las adversidades, siempre hay espacio para el cariño, el respeto y el apoyo mutuo. Ahora, hablando un poco de la situación actual de Andy, afortunadamente, las últimas noticias son más alentadoras. Se ha informado que Andy ya ha sido dada de alta y que se encuentra en recuperación en casa. Aunque no se han revelado más detalles sobre su condición, se espera que pronto pueda retomar sus actividades laborales y volver a deleitarnos con su talento. El apoyo de sus fans ha sido fundamental en su recuperación. Miles de mensajes, cartas y regalos han llegado a su puerta, demostrando el cariño y la admiración que siente el público por ella. Andy, por su parte, ha agradecido públicamente el apoyo recibido, expresando su gratitud por el cariño y la preocupación de sus seguidores. En cuanto a Kerem, como era de esperar, ha seguido adelante con sus proyectos profesionales. Ha estado trabajando en nuevas series y películas, y sigue siendo uno de los actores más solicitados del momento. Sin embargo, su discreción y su apoyo a Andy han demostrado su lado más humano y sensible, ganándose aún más el cariño y el respeto del público. Así que, en resumen, la hospitalización de Andy Ercel y la reacción de Kerem Bürsin han sido un tema de gran interés y debate. Hemos visto la preocupación de los fans, la discreción de la actriz y el apoyo silencioso y respetuoso de Kerem. Hemos analizado las razones por las que esto es importante y hemos reflexionado sobre el poder de la amistad, la empatía y la solidaridad. Es crucial recordar que en estos momentos, lo más importante es el bienestar de Andy. Le deseamos una pronta recuperación y le enviamos todo nuestro cariño y apoyo. Y también reconocemos la madurez y el buen hacer de Kerem, quien ha demostrado ser un ejemplo de respeto y cariño. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado,
que lo hayan disfrutado y que les haya parecido interesante este análisis sobre la situación de Hande y Kerem. Antes de despedirnos, quiero agradecerles por ver este vídeo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, preguntas y sugerencias en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la situación? ¿Cómo valoran la reacción de Kerem? ¿Quieren que hablemos de algún otro tema en el futuro? Déjenlo todo en los comentarios. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.